este año van a estar en 3. Así que nos vamos a ver las caras muy seguido. Así es, muchísimas gracias por hacernos parte. Muy amables. Buenas tardes. Agradecer la invitación. Sé que el tiempo apremia, sé que es la conversación después del almuerzo. Vamos a tratar de hacerla lo más rápido e interactiva posible. Y para ponernos en contexto, dada la presentación, Easy Solutions es una empresa de prevención y detección de fraude electrónico, así es que posiblemente dé algunos ejemplos alrededor de esto. Arranquemos. ¿Problemas operativos? Perdón. Ok. Disrupción digital. Quisiera llamarlos a la reflexión si estamos conscientes cuál es la diferencia entre disrupción y transformación digital. La transformación digital son temáticas que constantemente estamos viendo, que en todos los eventos de seguridad de tecnología en el mundo nos están entregando mucha información que ha hecho que de alguna forma nuestras organizaciones se vean totalmente comprometidas a reinventar cosas. El concepto que yo le doy a la transformación digital es esa fuerza interna que nos permite o que nos obliga a transformarnos. Y las organizaciones, sobre todo el segmento financiero, cada vez están más orientadas a esta. Wallets o billeteras virtuales, procesos de onboarding, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Para explicar lo que entendemos como disrupción digital, me gustaría que leyeran esto. Cuando el cambio externo es más rápido que el cambio interno, el fin está cerca, estamos en problemas, lo dijo una persona muy reconocida. Y yo creo que este es un buen concepto sobre la disrupción digital. Es la fuerza, en este caso, no interna como la transformación, sino la externa que transforma o destruye cosas ya hechas. Y hay muchos casos, seguramente lo han visto a lo largo de la mañana, Uber, Spotify, Airbnb, Facebook, Google, que están cambiando totalmente los paradigmas de cómo nosotros consumimos ese tipo de servicios o de información. Aquí la pregunta para ustedes que son de la industria financiera es, ¿estamos preparados para ir más rápido que los cambios externos que estamos teniendo? En el caso de fraude, ¿estamos preparados para entender e ir más rápido que los criminales? En el caso de innovación o canales transaccionales, ¿estamos preparados para no solamente ir más rápido del negocio que nos exige, sino de las problemáticas colaterales que se crean? Es una buena pregunta. Continúo. Muchas veces cuando hablamos de disrupción digital y transformación empiezan los mitos, empiezan el tema de marketing, el segmento financiero es muy conservador, he visto casos, comentarios o conversaciones que me dicen que eso es toda la vida siempre ha sido igual, que por qué debería cambiar. Y aquí traigo a colación un reporte del Foro Económico Mundial del 2015, bien interesante, donde hablaba de los diferentes escenarios de cómo la disrupción digital iba a impactar a la industria financiera. Hay muchas cosas de mucho valor, les recuerdo, este es de 2015, y me llama la atención, por ejemplo, el tema de blockchain o criptomonedas. Algunos países incluso cercanos ya la están legalizando como moneda oficial. El tema de machine learning, de aprendizaje, eso es algo que todas nuestras tecnologías, nosotros como vendors de prevención de fraude estamos haciendo inversiones en innovación gigantes para que todas las tecnologías tengan conocimiento de machine learning o capacidades de machine learning. El tema de Internet de las cosas, dinero móvil. Esto en el 2015 alguien nos dijo que iba a pasar y está pasando. La disrupción digital en la industria financiera es una realidad. Y si nos vamos a las implicaciones alrededor de este informe del Foro Económico, hay mucho para hablar, pero me gustaría comentar ciertas. Por ejemplo, cómo está cambiando a través de esa disrupción digital en la industria financiera la experiencia del cliente. Antes ustedes estaban acostumbrados que el cliente fuera a sus oficinas, físicamente verlo. Ahora le estamos proponiendo servicios de onboarding, de bancarizarlo digitalmente y quizás ni lo conocemos y no tenemos la certeza si es quien dice ser. Por ejemplo, la presión que hay alrededor del negocio financiero con menos márgenes, que se traducen en menos presupuestos, menos capacidad de inversión, menos capacidad de innovación. Es un impacto tremendo en el día a día en la industria. Los procesos cada vez más transparentes para los clientes finales. Nos sentamos mucha gente en pensar cómo hacemos las cosas de forma diferente, cómo nos transformamos o cómo cambiamos nuestras formas de generar transacciones con los clientes, pero muchas veces no tomamos en consideración qué implicación tiene eso para un cliente final. ¿El cliente final tiene cultura para esto?
El cliente final está preparado para esto. El cliente final sabe que cuando descarga una aplicación de banca móvil y pone el dedo en una parte de su pantalla, sabe todas las implicaciones que hay para un banco alrededor de la acción que él ha creado. Difícilmente. Y en Latinoamérica, a pesar de que muchos de nuestros países están totalmente regulados en la industria financiera, el tema cultural sigue siendo una problemática hacia el cliente final. Si lo llevamos al fraude, les dije, iba a hablar un poquito de fraude. Alguien muy famoso también dijo, si no tenemos la capacidad nosotros mismos de innovarnos, otro vendrá por nosotros. Y es lo que lo hará por nosotros. Y eso es lo que hace el criminal. Ustedes piensan, invierten, innovan, y el criminal lo que busca es, basado en ese entendimiento, generar más negocio fraudulento, robar más dinero. ¿Estamos preparados para eso? ¿Tenemos capacidad de identificar y adaptarnos a esa realidad de negocio? Interesante. Por ello es que nosotros vamos al mundo Easy Solutions diciendo toda acción tiene una reacción. Cualquier cosa que ustedes hagan e innoven, ya hay alguien que lleva rato pensando cómo vulnerarlo, cómo atacar el eslabón más débil que es el usuario. ¿Cómo hacemos para afectar esa nueva inversión del banco? Y muchas veces es por ello que nuestros sistemas innovadores o de transformación digital nacen muertos, porque sale un escándalo que el banco X sufrió X fraude y se pierde la confianza alrededor de esa innovación. Para eso, y sin entrar en temas técnicos y porque sé que el tiempo apremia, nosotros liberamos a final del año pasado algo que se llama el pulso del cibercrimen o FraudBeat. Aquí muchos de nuestros investigadores, con muchas cifras, con muchas realidades sobre nuestros países, no es solamente una problemática que pasa en el primer mundo, en Sudamérica es muy fuerte la problemática de fraude, en el Ecuador la hemos visto, hablan con números interesantes de cuáles son las problemáticas vistas, de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado queremos transformar, queremos ser disruptivos, pero colateralmente estamos generando otras implicaciones que debemos tener en cuenta para que realmente se vuelva una transformación digital, para que realmente podamos innovar. Tengan en cuenta eso, lo pueden descargar en nuestro aplicativo web. Alguien muy famoso también en un bestseller publicó las 8 reglas para la disrupción. No quiero entrar en todas. Esas 8 reglas se dividen en 3 pasos. Me parece interesante el primer paso que dice piensa en grande, y para pensar en grande él propone 3 reglas. Lo primero que propone es tengamos el contexto adecuado. ¿Para qué queremos innovar? ¿Para qué queremos transformarnos? ¿Qué tipo de realidad tenemos? Es un punto de reflexión. Conozca su peor escenario. Cuando yo voy a hablar con bancos de problemática de fraude, es reiterativo muchos bancos que nos dicen, no tengo fraude. El fraude lo tiene el de al lado. Si no conocemos nuestro peor escenario, difícilmente podemos ser disruptivos. Y traigo a la regla 4, que viene a ser interesante, a colación la regla 4, que es que ningún escenario, ninguna tecnología, ninguna solución disruptiva nació a partir de un modelo financiero. Nada nació a partir, ninguno iba a dar número verde. Esto no quiere decir que no involucremos a las áreas financieras de nuestras instituciones, pero demos la tarea, pensemos un rato si realmente queremos innovar, atraer a más clientes a generar transacciones en tiempo real y tener la capacidad de detectar fraude, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacerlo? Cumpliendo presupuestos y cumpliendo ciertas, por ejemplo, regulaciones. Es importantísimo esto, es un texto bien interesante que se les recomiendo. Cuando hablamos de contexto, ¿qué leen ahí? ¿Es una H o es una A? ¿Por qué nos enfocamos en pensar si es una H o una A? ¿Por qué no vemos el contexto? ¿Cuál es el contexto? Las otras letras, la palabra. Eso pasa, por ejemplo, en fraude. Hay 50 tipos de fraude. Mi banco solamente lo atacan con 2. Me enfoco en el A o en el B. Y no sabemos todo lo otro que pasa. Hay que tener el contexto adecuado. Definición de contexto, psicología cognitiva dice que es la influencia de los factores del ambiente en la percepción de un estímulo. Esto ni siquiera sé, lo pongo allí porque me parece interesante. No quiero entrar porque me quedan pocos minutos. Cuando hablamos de contexto múltiple, empieza a ser mucho más interesante el tema en la institución financiera. Si yo empiezo a tener influencia de muchos otros factores,
seguramente voy a poder tomar decisiones mucho más rápido y mucho más efectivas. Y esas decisiones van a ir a acompañar mis procesos de innovación, de transformación y disrupción digital. ¿Hemos considerado eso? ¿Hemos pensado que un cliente que tenga un Android, hay una empresa detrás de ese sistema operativo que se llama Google, que se ha empecinado en vendernos todos los dispositivos habidos y para ver, para que en nuestra casa, en todo nuestro ecosistema, en todo nuestro entorno haya Android y ellos puedan tener mucha más información de contexto para persuadirnos a comprar más cosas, para entregarles más información? Lo mismo podemos hacer nosotros, la industria financiera, para proponer un nuevo canal, para proponer un nuevo modelo de negocio, para prevenir fraude electrónico. Que hablemos de contexto actual, y aquí sí voy a entrar en temas de fraude. La mayoría de las instituciones financieras aquí en el mundo toman esto en cuenta para validar si una transacción es válida o no. Puedo estar equivocado en 2 o 3, me faltan 5, me ponen 4, etc. Más o menos identificar la transacción, en qué país la hizo, qué tipo de tarjeta de crédito tiene, cuál es la IP, y con eso tomamos la decisión. Es David López, permitámosle hacer una transacción desde Quito hoy día. Interesante. ¿Será el contexto adecuado? ¿Será lo que nos sirve? Todavía nos permitimos pensar que si David López generó 4 transacciones en el cajero electrónico en menos de 5 minutos, ¿es él? ¿Es fraude? ¿No es fraude? Si él crea 2 transacciones o X transacciones por Internet Banking en menos de cierto tiempo, ¿es fraude? ¿Eso nos permitiría tomar esas decisiones en un mundo en el que queremos innovar, en el que nos queremos transformar? ¿O eso nos pone miopes, ciegos, ante una realidad de negocio para llamar la atención? Y al final esto se traduce en ¿qué? En reglas. Los bancos nos llenamos de tecnología, nosotros vendemos tecnologías como esta, que son reglas de la regla que nadie entiende, que son dificilísimas de aplicar y que lo peor, afectan al cliente final, al que queremos transformar digitalmente. Afectan al producto o a la solución que creemos e invertimos pensando que es disruptiva. ¿Ustedes creen que eso se puede lograr con este tipo de sistemas? O más bien acercándose y conociendo al cliente. Para la reflexión también. ¿Qué más hay en el contexto actual? Usuario y password, o la regulación del Ecuador y de todos nuestros países de Latinoamérica prácticamente, que hay que poner OTP, que hay que poner biometría. ¿Eso es suficiente? ¿El mail? Para el cliente, para mi banco, yo soy usuario y password, o soy cédula más la firma física, me tengo que presentar en la oficina, o soy el email, o soy mi número de tarjeta de crédito. O en algunos bancos que ya felizmente hemos visto han dado algunos pasos que ya empiezan a tener una visión única del cliente, un contexto de identidad de autenticación y empiezan a combinar estos factores. Pensemos, vamos a la reflexión alrededor de esto. ¿Qué nuevos contextos hay disponibles? Y esto no es Easy Solution, esto es Google. El señor tiene los audífonos puestos, el señor está en Ecuador, ayer estaba en Lima, pasado mañana está en Bogotá o en Miami. Desde donde genera transacciones es el mismo dispositivo, nadó, corrió, durmió por el smartwatch. Todo eso es información que nos puede traer contexto y que ustedes pueden utilizar. Y reitero, esto es gratuito, esto no es Easy Solutions, para generar más disrupción. Al final lo que queremos decirles es simple. Hay muchos contextos, hay muchas formas de abordar un proceso disruptivo o de transformación digital dentro de una organización y sobre todo financiera. Contexto transaccional, contexto de autenticación o de identidad, contexto de conectividad, contexto de configuración. Por ejemplo, hace poco estuve en Lima y en Brasil ha pasado en donde los bancos están invirtiendo mucho en movilidad y tienen problemas donde el criminal suplanta la identidad del cliente y va al operativo, al operador de telco y dice: soy David López, se me perdió el chip, cámbiamelo. Entonces yo pongo el chip, el cibercriminal pone el chip y todo lo que ustedes invirtieron e innovaron va al cibercriminal. Cambiaron el chip. ¿Qué tal que ante una duda de una transacción así, mi banco diga: oye, ¿será que el celular de David cambió el SIM card en las últimas 2 horas? Eso sería fantástico. Eso resolvería el problema. Eso lo resuelve Easy Solutions, lo resuelve Google, lo resuelve Facebook. ¿Cuántos likes le han dado a esto? ¿Desde dónde le ha dado likes? Amazon tiene un tema de federación de identidades fantástico. Pensemos en eso. Tenemos escenarios de disrupción. Queremos ser diferentes. Queremos ser el Airbnb, el Uber,
Netflix de la industria financiera. Pero ¿estamos preparados para eso? ¿Nuestros clientes están preparados? La problemática de fraude que ya estamos viviendo, de fraude electrónico que ya estamos viviendo, nos va a permitir lograr los objetivos. Ojalá. Muchas gracias, ese era el tiempo, espero que haya sido de interés. David, gracias por tu presentación. De nada, señor. Nos vemos Saludos a pronto. Linda Portela en Colombia. Mucha gente Ella le fue manda la saludos. gestora, ella fue la gestora de... Perdón, siempre trato de quedarme con los chocolates. Gracias. Buenísimo. Éxitos. Muchas